Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta segunda parte del curso sobre comunicación para el cambio social, también entendido como comunicación para el desarrollo. Mi nombre es Andrés Chaur. Bueno, y antes de comenzar con esta segunda sesión, con este segundo corte de nuestro curso introductorio sobre comunicación para el desarrollo, quería que repasáramos algunos de los conceptos que ya estuvimos viendo en la clase anterior, en la primera sesión. Recordemos que la idea central de este curso es hablar de la comunicación como entender y escuchar, es decir, una comunicación bidireccional, una comunicación que surja no solamente de un ejercicio yo como comunicador de una organización, hablando, comentando mensajes dentro de un sistema vertical, es decir, solamente respondiendo y solamente generando contenido, solamente tratando de generar una comunicación que parta de las necesidades de mi organización, sino como la comunicación y como el rol que tiene el comunicador, en este caso el comunicador que se especializa en temas de desarrollo y cambio social, puede generar una plataforma donde se genere un diálogo bidireccional, un diálogo en ambos lados y en donde realmente se entienda, esa es una palabra también clave para la comunicación para el cambio social, se entienda el contexto, se escuche y se generen procesos entre todos los actores dentro de un ecosistema social que generen desarrollo y cambio social. Esa es la idea central de la que estuvimos viendo en la clase pasada. En un segundo aspecto, lo que nos interesa como comunicadores sociales también es que a partir de esa escucha y a partir de ese diálogo bidireccional podamos generar procesos de liderazgos. Esa es la apuesta de este curso y es cómo la comunicación al final puede y debe generar procesos de liderazgo y de empoderamiento también en las comunidades, en nuestros públicos objetivos, en nuestros stakeholders. Como estaba comentando, bueno, la comunicación en la clase pasada estamos haciendo como un repaso. Genera procesos participativos, una participación de la comunidad, genera un diálogo bidireccional, como estaba comentando, genera también un empoderamiento y al final también como línea transversal está anclado o está basado también en derechos humanos, en los derechos humanos también. Y el cómo de la comunicación para el cambio social, bueno, se basa en la evidencia y la teoría, combina, y esa es una de las partes que más me gusta, combina lo mejor de la ciencia y el arte, es decir, combina esos dos perfiles o esas dos líneas, esos dos pilares con lo cual cuenta el comunicador social, y es toda una línea metodológica, teórica, a partir de la ciencia, a partir de cómo se construye el lenguaje, a partir de qué herramientas, qué acciones podemos implementar, cómo podemos medir eso, pero también una línea muy profunda de creatividad. Ciencia y arte es lo que genera también esos procesos de desarrollo desde la comunicación. Tercero, utiliza las plataformas, canales, herramientas disponibles y relevantes para comunicarse y participar en todos los niveles de la sociedad, como estábamos comentando, desde redes sociales, desde WhatsApp, Instagram, Facebook, newsletters, hasta el tema literal, en Colombia le llamamos perifoneo, entre cartulinas o entre elementos también que identifiquemos de cómo una comunidad o de cómo un individuo se comunica y cómo construye también lo público. Todo eso, entre toda esta amalgama de acciones y herramientas, es donde va dirigido también las acciones concretas de una estrategia de comunicación para el desarrollo. Y por último, una visión centrada en el ser humano hace que los programas de comunicación para el desarrollo, o C4D, sean preparados para escalar. La idea es que ojalá las estrategias o las metodologías o las acciones concretas que nosotros hagamos en temas de comunicación para el desarrollo puedan y permitan ser escalables en otros contextos, en otros territorios. Bueno, ahora en esta segunda sesión vamos a adelantar un proceso que considero que es fundamental y es entender, ya en un plano un poco más elevado, entender de que el individuo, llamémoslo la persona en donde vamos a estar aplicando nuestras estrategias, está inmerso, como estaba comentando, en ese contexto, en ese mapa de actores.
Entonces, qué importante es que reconozcamos, y ya vamos a ver de qué forma podemos ir reconociendo ese mapa de actores dentro de ese ecosistema social y de qué forma también podemos empezar a realizar analogías que nos puedan ayudar también a interpretar de un modo mucho más, yo lo llamaría poético, toda esta línea, todas estas acciones alrededor de identificar los actores, identificar las necesidades y de alguna forma identificando esas necesidades o esos elementos que nosotros consideramos que son importantes para la transformación social. A partir de esa identificación, generar acciones que sean mucho más específicas y mucho más concretas y que repercutan precisamente en esa transformación social, que es lo que estamos buscando con estas herramientas de C4D. Pues bueno, como estaba también comentando en el primer video, hay muchísima teoría, hay muchísimos enfoques, pero a mí me gusta mucho comenzar con el modelo ecosocial, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. La idea es que entendamos que el individuo o que la persona hace parte de un conjunto, hacemos parte de un conjunto de anillos sociales, de anillos relacionales que de alguna forma constituyen quiénes somos, de alguna forma, ¿sí? Constituyen nuestros sueños, nuestros deseos y demás. Y de hecho, esta línea de entender de que el individuo hace parte de diferentes instancias sociales ya se ha venido trabajando especialmente en la sociología, en la antropología. Hay un autor que yo he estado trabajando mucho, se llama Maurice Halbwach, que es uno de los padres de la memoria social. También entendía, bueno, tiene diferentes nombres también, memoria histórica, etc. En donde comenta, de hecho, que los recuerdos que uno considera que son tan íntimos de uno, ¿no? La forma en cómo uno se relaciona con ese pasado, hacen parte o son posibilitados en la medida de que están dentro de un contexto social que los habilita. Entonces, bueno, eso sería tema para otro video, pero lo que yo quería comentarles es que el individuo hace parte de estos diferentes eslabones sociales y entender esos eslabones también nos va a permitir generar ese entendimiento y esa escucha mucho más profunda, que de hecho los antropólogos lo realizan, pero entonces, bueno, bien interesante cómo nosotros también desde la comunicación social podemos empezar a generar y empezamos a entender estos procesos. En primera instancia tenemos a la persona, al individuo, con sus conocimientos, actitudes, habilidades, etc. Este individuo, pongámosle el nombre Juan, no está solo, es decir, Juan no hace parte de una comunidad, no, ni siquiera una comunidad, no está aislado en un bosque totalmente solitario, que de hecho la filosofía diría que a pesar de que tú te vayas a un bosque solitario, nunca vas a estar completamente solo, porque siempre va a estar esta noción de que eres humano y que constituyes humano y que a pesar de que no veas personas alrededor, sientes la tendencia de que haces parte de una raza, de la raza humana. Pero bueno, Juan, con estos conocimientos, en una primera instancia podríamos llamar de que él hace parte de este círculo interpersonal, llámese familia, amigos, redes sociales, es decir, el primer círculo de relacionamiento que tiene Juan. Es súper importante que nosotros, al analizar a Juan, por ejemplo, en alguna de nuestras estrategias de comunicación o prácticas y demás, entendamos cuál es ese primer círculo interpersonal, cómo es su familia, cómo se comporta, cuáles son sus redes de amigos, sus redes sociales. Aquí estas redes sociales son análogas, no quiere decir las redes sociales digitales. Después de ese primer círculo, después es importante entender ya en un modo un poco más público las redes organizacionales, que le llama este modelo ecosocial. Por ejemplo, los colegios, los lugares de trabajo, organizaciones religiosas, entender si ustedes van a estar trabajando en una comunidad determinada o en un contexto determinado, cuáles son esas comunidades religiosas que involucran de una manera muy profunda las decisiones o no de las personas. Entender también los colegios, los sistemas educativos, el lugar de trabajo, si están trabajando o no,
cuál es ese lenguaje que se utiliza, cuáles son las palabras claves, es decir, entender todo ese contexto organizacional, entendiendo lo que esta también hace parte de estas redes interpersonales y que ahí está constituido el individuo. Después, más adelante, ya un poco mucho más amplio, mucho más, llamémoslo público, en el sentido más amplio de la palabra, o mucho más de lo político, también entendido en el sentido mucho más amplio de la palabra, no político entendido como el senador y el alcalde, sino político en las acciones que constituyen también el sentir público del individuo, en este caso de nuestro querido Juan. Estas redes comunitarias, es decir, cómo están diseñadas, cuáles son los accesos, las conexiones y sobre todo, a que a mí me parece fundamental esto, los espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Pueden ser públicos o privados, en donde transitan las personas, en donde transitan nuestras comunidades o incluso donde transitan nuestras organizaciones y demás. Si Juan pertenece a un municipio, en Colombia le llamamos municipio, a un pueblo pequeño, donde hay una plaza pública y esa plaza pública sirve de una especie de ágora, llamémoslo así, un espacio público donde la gente convive, donde las diferentes personas que viven en este municipio, en este pueblo, pueden interactuar, conocer qué está pasando con el municipio, qué está pasando con los servicios públicos, qué está pasando incluso con el chisme de la persona al lado, con el vecino, etc. Es decir, se genera esa interacción súper importante que empecemos a identificar esos lugares, esa plaza pública. Tal vez es el patio del colegio donde se reúnen las personas, tal vez es el centro comercial. Es decir, ustedes tienen que empezar a identificar esas redes comunitarias y más allá de eso también identificando el lugar, la geografía, entender de una manera, puede ser muy somera o puede ser a través de diferentes acciones, diagnósticos y demás, pero entender cómo se relacionan, cómo conversan, de qué conversan, normalmente cuál es ese detonador. Incluso aquí podríamos estar hablando no solamente de espacios tangibles, sino también espacios virtuales. El canal, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los canales de YouTube, si hay un grupo de Facebook, por ejemplo, donde la gente participa activamente. Todo ese tipo de cosas ustedes tienen que analizarlos y esto le va a permitir también tener una fortaleza mucho más grande para entender y saber escuchar de una forma mucho más metodológica. Ya estábamos con el tema de la ciencia, para empezar ya a crear acciones creativas y demás, el arte. Pero primero necesitamos tener esa ciencia, esa metodología, esa teoría en marcha. Y por último, todo el tema de políticas públicas a nivel nacional, estatal, incluso departamental, incluso también cómo funcionan y cómo operan las leyes locales, cuál es ese relacionamiento que tienen con las alcaldías, con los diferentes entes de control, con, llámese, gobernaciones, incluso con los aparatos estatales, es decir, cómo opera, por ejemplo, el gobierno y cómo opera también toda la construcción de los entes públicos para determinar toda la cadena que de alguna forma va a influir en Juan. Acá hay un punto que de hecho hay que tocarlo, que es supremamente importante, y son esas redes de influencia, llamémoslo así, los llamados influencers, es decir, cuáles son esas influencias, otra vez, influencias que de alguna forma afectan la conducta de esa comunidad y afectan la conducta en últimas de Juan. Puede ser de pronto la música, puede ser algún artista famoso, puede ser algún influenciador que utiliza las redes sociales para conversar sobre algo, entonces la gente se viraliza ese tipo de conductas. Todo ese tipo de cosas también a ustedes les va a permitir fortalecer esta línea. ¿Cómo yo lo trataría este modelo? Podemos hacer una simple tabla de Excel. Podemos meternos, vamos a ver. Ustedes pueden abrir una tabla de Excel donde puedan llamarlo, por ejemplo, aquí estamos abriéndolo, individuo. Puede ser también donde llamemos lo que estábamos haciendo, ¿cierto?
interpersonal, organizacional, comunitario y, por último, todo el tema de políticas públicas. Aquí ustedes lo que pueden hacer es empezar a llenar, empezar a tener una tabla mucho más organizada donde puedan poner a Juan, donde puedan poner cuáles son esas dependencias interpersonales. Esto puede ser desde cualitativo hasta cuantitativo. Yo preferiría que ustedes generaran un análisis cualitativo, es decir, algo mucho más descriptivo, donde puedan, a través de una narración pequeña, con una bitácora, hablar cómo son esas líneas interpersonales, cómo funcionan también en términos de organizacional, comunitario y políticas públicas. Y esto les va a permitir a ustedes tener un panorama a nivel narrativo mucho más concreto de cómo opera todo el entorno que está Juan. Obviamente Juan puede ser también una organización. De pronto, si ustedes tienen que hacer alguna estrategia de comunicación también en temas empresariales, organizativas, también este modelo y esta tablita les puede ayudar muchísimo. Yo les quería presentar esta imagen que me encanta, pues es el cosmos, y es precisamente, yo creo que al final también la memoria se inscribe también a través de las imágenes tienen ese poder de plasmar en la memoria, en los recuerdos, lo que nosotros queremos recordar. Esta imagen creo que es muy diciente porque precisamente habla de que a pesar de que hay diferentes estrellas que obviamente no están en la misma latitud ni longitud, ni siquiera están en el mismo tamaño, ni siquiera están en el mismo tiempo. Hay un filósofo que me gusta mucho, que se los quiero compartir, que es Wittgenstein, donde él habla, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, donde habló se centró en el giro lingüístico, y uno de sus libros más importantes, esto es un paréntesis, es el Tractatus, donde habla precisamente de la construcción del lenguaje como la construcción del ser. Y bueno, muy muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, se los súper recomiendo. Y él comenta una frase que dice que hay que ver las ideas, o tenemos que construir las ideas como si miráramos al cosmos. Y lo que estamos viendo en el cosmos son estrellas que son completamente dispares, distantes, ni siquiera en la misma geografía, ni tiempo, ni espacio, ni demás. Pero aún así, al unirlas, generamos un proceso estético, generamos un proceso de dibujar constelaciones, de dibujar figuras, de generar procesos estéticos. Yo creo que de alguna forma así es como debemos mirar también nuestra red, nuestro ecosistema social, y así es como también debemos mirar, y esto nos va a ayudar a fortalecer precisamente esa línea de entender y escuchar, no solamente responder, sino entender y escuchar, y esa es la esencia de la comunicación para el desarrollo, y de alguna forma debería ser la esencia de cualquier comunicador. Y al final, cómo nosotros empezamos a conectar a Juan, empezamos a conectarnos con sus relaciones interpersonales, cómo estas relaciones interpersonales también se conectan intrínsecamente con toda esta línea de influencia en medios de comunicación, en medios digitales, cómo también está todo el tema político, cómo están los temas comunitarios, cómo se relacionan, es decir, y cómo de alguna forma estas líneas van constituyendo una gran esfera, una gran estética, y esa estética también nos permite entenderla en su modo dinámico, que eso también es uno de los puntos importantes. Chicos, no nos casemos con los diagnósticos que parecen grabados en piedra. Estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos. El comunicador al final le comunica. Hasta ahora creo que solamente no le comunicamos a las piedras ni a las plantas ni a los animales. Hasta ahora nosotros comunicamos con otros seres humanos, hacia otros seres humanos, junto con otros seres humanos. Y las personas, los seres humanos, nosotros somos completamente cambiantes, tenemos emociones, nos gusta una cosa, después no,
tenemos sueños, aspiraciones, ambiciones, miedos, temores, tensiones, es decir, tenemos lo que nos constituye como personas y eso es importante entenderlo también en nuestras estrategias. ¿Cómo hacemos que nuestras estrategias de comunicaciones sean cada vez más dinámicas, tengan en cuenta precisamente esos factores de movimiento continuo? Eso es profundamente interesante y yo creo que lo puede dar esta imagen. El cosmos no es estático, las estrellas no son estáticas, se están moviendo constantemente, absolutamente todo se está moviendo constantemente. ¿Por qué no nuestras estrategias de comunicación? De igual forma, esta imagen de esta hoja tan linda, tan bonita, cómo están, que parecen venas y están conectadas unas a otras y de alguna forma cada uno de estos caminos van constituyendo lo que es un cuerpo mucho más amplio, que es en este caso la hoja. También entenderlo eso, es decir, yo creo que la naturaleza nos brinda una cierta sabiduría que nosotros dentro de las ciencias humanas tenemos que saber descifrar, interpretar, entenderlas también y también ponerlas a prueba y ponerlas en práctica en nuestras estrategias de comunicación. Así que aquí tenemos a Juan. Juan está inmerso en una amalgama de otras personas y como estaba diciendo, hay conflictos, hay tensiones, se juntan, se separan, también hay sueños, a veces se vuelven más grandes, a veces se vuelven más pequeños, hay instituciones. Y así Juan hace parte, como estamos diciendo, del cosmos en un conjunto relacional completamente cambiante. Y entender eso para nuestras estrategias de comunicación es profundamente importante. Pero bueno, ya estamos finalizando esta segunda sesión. Espero que hayan tomado nota. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor lo pueden escribir acá abajo en la sección de comentarios. Yo estaría encantado de conversar con ustedes y también aclararles algunas dudas o generar de pronto algún tipo de debate. También estoy muy abierto también a eso. Y por favor no se olviden de suscribirse, aquí va a aparecer el botoncito, me ayudaría mucho también para que otros estudiantes y otras personas puedan conocer un poco más sobre este maravilloso mundo que es la comunicación para el cambio social. Bueno, ya para ir finalizando vamos a empezar a generar ya nuestros ejercicios prácticos y les tengo acá 3 propuestas con 3 preguntas, 3 ejercicios o 3 acciones concretas de cómo se ha utilizado la comunicación para el desarrollo y cómo se ha utilizado también todo esto que estábamos viendo de entender al individuo y a las poblaciones y a nuestros públicos de una manera mucho más profunda, entender de una manera mucho más profunda y escucharlos de una manera mucho más profunda. Entonces, quiero comentar, vamos a leer estos 3 ejercicios que me parecen muy, muy interesantes, muy profundos y les vamos a ir discutiendo de la parte de algunas preguntas orientadoras. El primero es uno de mis favoritos, fue realizado en mi país natal, en Colombia, y se llama Radio Sutatensa. Yo creo que a los comunicadores que son colombianos o a la gente de mi país que está escuchando, que está viendo este video, tienen casi como una obligación, yo lo diría, tienen que conocer la experiencia de Radio Sutatensa, porque lo que hizo esta experiencia de comunicación para el cambio social en la segunda mitad del siglo XX fue única en el mundo y básicamente lo que hizo fue utilizar los medios de comunicación, en este caso la radio, para generar unos procesos educativos de transformación social, de cohesión social, profundamente arraigados que hasta el día de hoy se ven esas acciones y esos resultados. La Fundación Acción Popular, ACPO, en un tiempo más conocida como Radio Sutatensa, fue una experiencia de innovación educativa orientada especialmente a los adultos campesinos de Colombia, bajo el concepto y la metodología de las escuelas radiofónicas, que funcionó desde 1947 hasta 1994, año en el cual murió su fundador, Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. Fue una experiencia que surgió desde el seno de una entidad religiosa, pero se dan cuenta que a pesar de que pudo haber tenido, no sé, algún tipo de bias, es muy interesante ver cómo también este tipo de comunidades fortalecen los procesos educativos y de transformación.
Durante los 47 años de actividad, utilizó la radiodifusión, el periodismo y diferentes metodologías de comunicación interpersonal y grupal para favorecer el conocimiento del alfabeto, del cálculo matemático básico, de las nociones necesarias para el fortalecimiento de la salud individual y familiar y la prevención de enfermedades, del aprendizaje de diferentes técnicas de producción agropecuaria orientadas al mejoramiento de la economía campesina y por último del desarrollo de valores, prácticas y comportamientos cívicos y religiosos aplicables en la organización familiar y comunitaria. Aquí les voy a dejar abajo unos videos para que puedan conocer un poco más y alguna información también para que puedan conocer un poco más de esta hermosa, bellísima experiencia de comunicación para el cambio social. El segundo, también siguiendo la línea de Radio Sutatensa, es un proyecto de radio comunitaria que se llamó Soul City en Sudáfrica, y el programa de radio y televisión Soul City, que se lanzó en Sudáfrica en los años 90, fue diseñado para abordar temas de salud y desarrollo social, como el VIH-Sida, el abuso doméstico y la educación sexual. Soul City reconoció que la falta de seguridad y autoestima en comunidades afectadas por la pobreza y la violencia limitaba su capacidad para buscar información y hacer cambios de comportamiento. El programa comenzó por satisfacer las necesidades básicas de seguridad, proporcionando información sobre salud y apoyo comunitario. Luego abordó temas relacionados con la autoestima, ayudando a las personas a verse como agentes de cambio en sus vidas. Y por último, también siguiendo en el continente africano, en África Occidental, es el proyecto de empoderamiento comunitario TOSTAN. TOSTAN es una fundación que trabaja en comunidades rurales de África Occidental para mejorar la salud, la educación y los derechos humanos con un enfoque particular en la erradicación de la mutilación genital femenina, MGF. Este proyecto reconoce que para cambiar actitudes hacia prácticas tradicionales como la MGF, quiero hacer un paréntesis, es uno de los temas también que me parecen más complicados de trabajar para temas de comunicación comportamental, y es cómo generamos estrategias de comunicación que ayuden a cambiar prácticas que de alguna forma están culturalmente tan arraigadas, especialmente en comunidades minoritarias, llamémosle comunidades indígenas, donde hay un tema histórico y cultural tan arraigado como es el tema de mutilación genital femenina, que es completamente, en mi opinión, abominable, pero de alguna forma hace parte también de las estructuras culturales y históricas de algunos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo el comunicador puede adentrarse a eso? ¿Sí? ¿Cómo el comunicador puede entender esa problemática y generar procesos de cambios para, de alguna forma, prohibir este tipo de prácticas? El MGF, bueno, seguimos, es necesario primero asegurar el bienestar básico, salud, educación, recursos. Al abordar las necesidades básicas de las personas, el proyecto ha permitido a las comunidades alcanzar una mayor comprensión de los derechos humanos y la dignidad, autoestima, y ha promovido la toma de decisiones colectivas hacia el abandono de estas prácticas, autorrealización. Bueno, tenemos 3 proyectos, 3 ejercicios, 3 acciones relacionadas con lo que estábamos comentando y que son muy exitosas para entender también lo que es la comunicación para el desarrollo. De alguna forma, estas 3 acciones, esos 3 ejemplos, presentan y muestran cómo entendemos la persona dentro de un contexto social y cultural y cómo entender realmente esas necesidades y adentrarnos realmente a conocer el ser humano en su dimensión y su complejidad social e individual, nos va a permitir generar procesos mucho más profundos de comunicación. La primera pregunta que les quiero dejar es ¿cómo se abordaron las necesidades básicas de las comunidades antes de tratar de generar cambios a nivel de autoestima y autorrealización? Aquí quiero subrayar las necesidades básicas de las comunidades. Acuérdense de eso, necesidades básicas de las comunidades. Segundo punto, ¿qué estrategias de comunicación se utilizaron para construir confianza y seguridad en las comunidades? Aquí quiero resaltar confianza y seguridad en las comunidades. Y tercero, ¿de qué manera las comunidades fueron incluidas, aquí quiero subrayar incluidas,
en el proceso de cambio social para sentirse parte activa de las soluciones. Así que, si quieren, podemos trabajar estas 3 preguntas. A mí me gustaría que ustedes también reflexionaran sobre eso, pensaran sobre estos tres abordajes, estas 3 preguntas orientadoras con base a estos ejercicios. Igual lo pueden revisar aquí en la sección abajito. Voy a dejar todos estos documentos para que puedan ustedes revisarlo también un poco más con calma. Así que la primera pregunta, necesidades básicas de las comunidades. ¿Cómo creen, por ejemplo, que Radio Sutatensa trabajó toda esta línea de comunidades básicas en las comunidades? Entendamos necesidades básicas, temas de alimentación, techo, es decir, las necesidades casi fisiológicas que nosotros tenemos como humanos. Yo diría, ustedes lo pueden estar investigando, pero yo diría que lo que hizo el proyecto de Radio Sutatensa es entender el contexto, entender que estamos hablando con población rural, con un índice de analfabetismo altísimo, con temas de educación también muy bajos, temas de escolaridad muy bajos y también con unos índices de pobreza. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, incluso aún sigue persistiendo, índices de pobreza y desigualdad altísimos. Entonces, con base a eso, Radio Sutatensa lo que hizo fue entender ese contexto, tomó un medio de comunicación que de alguna forma estaba muy expandido en la población rural y que también tomaba en cuenta el índice de analfabetismo, es decir, no utilizó, por ejemplo, los periódicos, no utilizó la prensa escrita, teniendo en cuenta que esta población pues no sabía, gran parte del porcentaje de esta población no sabía leer. Entonces tomó un medio de comunicación como la radio y la abordó también con un lenguaje muy cercano, también con un lenguaje muy propio del campesino colombiano. De alguna forma también tomó elementos que a ellos les interesaban, por ejemplo, todo el tema de mejoramiento en prácticas agrícolas, todo el tema de la matemática para que puedan generar mejores procesos también a la hora de venta y compra también de productos, también temas de saber leer los empaques de insumos, entender también cómo opera todo el tema meteorológico. Es decir, lo que hizo fue tomar Radio Sutatensa, tomar todas estas necesidades y volcarlas hacia un proyecto que realmente le pegara y tratara de resolver estos retos y estas deficiencias dentro de las comunidades. Escuchó, entendió el contexto, entendió todas las dinámicas que estaban pasando y sin tomar partido político ni tomar partido por X o Y tema de alcaldías y demás, incluso sin tomar partido religioso, teniendo en cuenta incluso que esto fue una iniciativa católica religiosa, pero dejando a un lado todo esto, se centró precisamente en fortalecer esas necesidades, en resolver esas necesidades, y lo hizo de una manera completamente exitosa. Me gustaría que ustedes también resolvieran estas mismas preguntas con los otros 2 ejercicios. La segunda pregunta: ¿qué estrategias de comunicación se utilizaron para construir confianza y seguridad en las comunidades? La importancia de la confianza y la seguridad, la importancia de lo que nosotros generemos, estos espacios de diálogo. El diálogo y la comunicación, uno de los factores fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta es la generación de confianza, de credibilidad, que realmente vean en nosotros honestidad. La honestidad es fundamental también para las artes, para las comunicaciones, para las ciencias sociales y para el comunicador más que nunca. Generar procesos de confianza. ¿Cómo generamos procesos de confianza y cómo se dan cuenta que no estamos implementando estrategias solamente, por ejemplo, para sacarles dinero, porque nos interesa X o Y tema de una forma más o menos egoísta? No, sino cómo generamos confianza y cómo generamos realmente que nos interesa entender, que nos interesa el otro, que nos interesa escucharlo, que nos interesa sus intereses. Ese tipo de cosas generan confianza y de alguna forma esta red que estábamos viendo, este
este cosmos, este ecosistema, se va fortaleciendo en la medida en que esas líneas que estuvimos viendo se tejen, se construyen con este ingrediente de confianza y de seguridad. Y por último, de qué manera las comunidades fueron incluidas en el proceso de cambio social para sentirse parte activa, lo que estábamos diciendo, la importancia de que se sientan incluidas, la inclusión. Me siento escuchado, están escuchando mis necesidades, realmente están siendo honestos y transparentes frente a lo que me están brindando. El lenguaje que están utilizando no es un lenguaje de un pedestal y la persona que están escuchando acá, sino es cómo realmente nos damos cuenta que estamos juntos en este mismo barco, que hacemos parte de este sentir estético, como estaba mostrando en el ecosistema, hacemos parte de esta hojita tan linda de la planta. Cómo unimos todos, porque al final no nos interesa generar esos procesos casi egoísticos o medio colonialistas, en donde llega el comunicador o llega la empresa y se generan mensajes y se generan estrategias casi extractivas donde arrasan con todos. No me importa el conocimiento previo, no me importa lo que ustedes tengan, no me importa porque ustedes no conocen tanto como nosotros, ustedes no se comunican tanto como yo, el comunicador, sé. Es decir, ese egocentrismo que se genera muchas veces dentro de nuestro ambiente, tenemos que derribarlo, y esa es una de las barreras que creo más grandes que existen al momento de generar este tipo de procesos bidireccionales y entender y de saber escuchar nuestro cosmos y nuestro ecosistema social, que es la punta del ancla, que es nuestro ADN para generar procesos de transformación social a partir de la comunicación. Es decir, para generar comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Este video ya se está extendiendo un poco más de lo debido. Quería finalizar con esta imagen también, como para seguir fortaleciendo que ustedes tengan en su inconsciente estos recuerdos a través de imágenes. Como nuestro amigo Juan empieza a saltar una y otra vez, y ese salto empiezan a generar todas estas redes y estas conexiones, y cómo de alguna forma nosotros, como los comunicadores sociales, expertos en temas de desarrollo y de cambio social, permitimos y habilitamos precisamente que Juan pueda estar transitando, que pueda comunicarse, que nosotros también nos podamos comunicar con él de una manera mucho más dialógica y de una manera mucho más transversal y horizontal. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Esta es la segunda parte de este curso introductorio a la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social. Mi nombre es Andrés Chaur. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.